Cordial saludo. Este es un video tutorial de Roa Sarmiento Abogados Asociados y el Departamento de Sistemas, mediante el cual serán unas indicaciones de uso del aplicativo de Microsoft Excel del paquete de Office. Bien, un tema importante en lo que es el manejo de bases de datos de Microsoft Excel en nuestras hojas electrónicas es lo referente a las tablas dinámicas. El tema no es tan engorroso como parece, simplemente hay que ponerle un poco de lógica para poder organizar. ¿Qué es una tabla dinámica? Es una presentación visual de la información que tenemos en una base de datos organizada de acuerdo a los criterios y los parámetros. Para manejar una tabla dinámica vamos al menú Insertar, opción, agregamos la opción Tabla dinámica y en Tabla dinámica él nos hace una pregunta. Deseo crear, ¿de qué rango deseo crear? Entonces él automáticamente toma todas las columnas con filas hasta donde tengamos datos y nos toma ese rango. Aquí le decimos que en una hoja nueva, por lo general es mejor hacerlo en hojas independientes y no hacerlo en la misma hoja porque va a ser un poco, si modificamos la información nos va a afectar. Entonces mejor tener la base de datos siempre en una, las tablas en otra y las gráficas en otra o los informes en otra. El momento que agregamos acá, él nos dice en esta partecita donde nos va a graficar. Esta es la parte de los campos como tal de mi tabla dinámica, que son los mismos datos que teníamos en las columnas, y aquí empezamos a manejarlo voluntariamente, de acuerdo a la necesidad. Entonces, quiero que me organice primero que todo el asunto, entonces le doy clic en asunto y él ya me lo pone acá en rótulos de fila, entonces automáticamente él me resume todos los expedientes por asuntos y me los deja ver. Ahora yo quiero que adicional del asunto posterior inferior me deje ver el tipo de asunto, entonces yo le digo tipo de asunto. Entonces él automáticamente va verificando de toda la base de datos, me dice su asunto tiene un tipo de asunto, algunos asuntos tienen varios tipos de asunto como ya lo estamos visualizando. Vamos a ver las referencias, entonces vamos a agregar a un tercer nivel lo que tiene que ver con la etapa procesal de referencia. Entonces en este primer caso tenemos el asunto, mi tipo de asunto y mi etapa procesal o referencia. Entonces cesantías, proceso ejecutivo y liquidación del crédito. Un dato importante es la situación, entonces vamos a agregarla como tal al darle un clic en situación. Entonces ya él lo va agregando hacia abajo. Si yo me equivoqué, puedo ir directamente a los datos de los rótulos y muevo con un clic sostenido y me desplazo hasta donde yo quiero volver a dejar. En este caso el orden quedó el asunto, la situación, el tipo de asunto y la referencia. No, me equivoqué, vamos a corregirlo. Podemos hacerlo más largo, subo la referencia y después subo el tipo de asunto, o simplemente hubiera bajado la situación. Esa es una forma visual. Bien, tenemos la información, pero no tenemos cuántos expedientes tenemos en eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos modificar de esta información. Entonces yo puedo decir que subo a filtro el informe el asunto. Entonces él me va a marcar visiblemente los asuntos en la parte superior. Entonces, pero no me los va a mostrar. Entonces simplemente yo le doy un clic y digo solamente necesito los que dice cesantías por mano y le doy un clic y él me deja ver el tipo de asunto, su etapa y su situación. Si estoy revisando un tipo de asunto, pero si quiero revisarlos todos, simplemente bajo el asunto, lo dejo iniciando los rótulos de la fila, entonces él me dice nuevamente ya todos en orden que están como tal. Si yo le doy clic y digo déjeme ver solo lo que son cesantías, intereses por mora, únicamente me bajan esta información. Pero nuevamente hago la pregunta, todavía no tenemos los datos de los expedientes que como tal están en este asunto, en este tipo de asunto, en esta etapa y en esta situación. Para esto tenemos que trasladar un campo de los que tenemos en la base de datos para que me haga como un conteo. En ese sentido utilizamos por lo general un campo que yo utilizo, es el código, le doy un clic, lo llevo y lo dejo en valores. En valores él hace una cuenta. Él puede ser utilizado de muchas maneras. Puede sumar, puede hacer promedios o puede tomar mínimos, puede tomar máximos. Esto ya es un manejo estadístico como tal de valores. Entonces vamos a quitar el filtro que tenemos. Vamos a ver todos los asuntos y él ya me dice cómo están organizados. Entonces él me dice que hay un expediente en cesantía, interés por mora, uno en proceso ejecutivo, liquidación del crédito y aprobación y liquidación del crédito. Hay 3 en cesantía, reliquidación, cesantía. Hay 1 en vía administrativa, 2 en vía gubernativa. 6 en cesantía, sanción moratoria. Hay 2 en conciliación, 3 los marca con negrilla en ordinario y 1 en vía administrativa.
Esta es una forma visual, de pronto es un poco confuso. ¿Qué tenemos que hacerle? Darle una presentación a mi informe. Entonces para eso vamos a diseño, diseño de informe, y aquí vamos a decirle, déjenos ver de forma tabular. Entonces él nos organiza los asuntos, los tipos de asuntos, las referencias y la citación de acuerdo como tal a lo que nosotros le dimos en los parámetros. Aquí también podemos agregar los bordes. Podemos utilizar la opción de bordes, o en diseño podemos utilizar los diseños que nos trae nuestras tablas dinámicas. Aquí ya nos aparecen con colores y nos aparece la diferenciación como tal de acuerdo a cada nivel. Entonces, por lo menos cesantías, el total de cesantías, cesantía, reliquiación, cesantía, su total como tal y los valores. Adicional, si queremos quitar los subtotales, damos botón derecho en la hojita, le decimos total de asunto, entonces ya no me aparece el de acá. Si le digo total, este total hace referencia, entonces lo quito, entonces ya vamos viendo un poco mejor la organizada la información, y aquí su total de tipo de asunto. Entonces, al momento que ya autoajusto mis columnas, voy a encontrar que en cesantías, en este caso, este es más visible, vía administrativa, cesantía, reliquiación, cesantía definitiva, vía administrativa, vía gubernativa. En vía administrativa tenemos en contesta, y en vía gubernativa con recaudo de cartera. Y esta es una forma visible de trabajar a las dinámicas. ¿Qué sucede? Yo oculté mis datos, vuelvo al botón derecho, le digo mostrar lista de campos, y si yo quito la referencia y solamente dejo la situación, pues simplemente la información va a cambiar. Lo mismo lo que tiene que ver con las formas de esquema, son presentaciones visuales como tal. Si yo quiero compacto como está inicialmente, simplemente lo cambio. Esperamos con estas indicaciones y estos tips en el uso del aplicativo de Microsoft Excel del paquete de Office puedan mejorar y de alguna manera agilizar sus funciones diarias en la labor que desempeñan. Gracias.